Regresamos a Punto y Contrapunto. Con el nombramiento de Loretta Ortiz como ministra de la Suprema Corte de Justicia, por primera vez hay 4 mujeres ministras en este máximo tribunal. Sin embargo, las organizaciones civiles no quitan el dedo del renglón y con la campaña #Más Mujeres en la Corte exigieron que las personas seleccionadas debían representar la diversidad social del país. Además, denunciaron que el proceso de designación de una persona ministra no es transparente. Veamos en contexto. Con los hashtags sin cuotas ni cuates y más mujeres en la Corte, organizaciones de la sociedad civil señalaron que el proceso de designación de Loretta Ortiz a la Suprema Corte de Justicia fue opaco y sin mecanismos de participación ciudadana. Desde el 17 de noviembre, las organizaciones advirtieron que la terna propuesta por el presidente López Obrador ponía en riesgo la independencia judicial. Señalaron que las personas que integraron la terna mantienen una cercanía pública con el Poder Ejecutivo Federal. Aunque 2 de las 3 personas propuestas por el Ejecutivo Federal fueron mujeres, las organizaciones señalaron que además de exigir más mujeres en la Corte, pedían que su perfil reflejara la composición y diversidad de la sociedad, representando los intereses de las poblaciones vulnerables. Señalaron que nombrar a una mujer ayudaría a reducir la brecha de participación de las mujeres en la vida pública, política y judicial del país. El pasado 29 de octubre, 320 organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos iniciaron una campaña pidiendo incluir a más mujeres en el máximo tribunal, pues de las 11 personas ministras que integran el Pleno, solo 4 son mujeres. También presentaron una serie de recomendaciones para transparentar el proceso de definición de la terna e invitaron a sus integrantes a un espacio del diálogo. Las organizaciones civiles se han pronunciado desde 2018 sobre las 4 ternas propuestas por el presidente López Obrador. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Regreso contigo, Itzel. Ya en el bloque anterior empezábamos a discutir el tema de la inclusión de más mujeres en las ternas que ha enviado el presidente López Obrador para ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde la organización ciudadana Designaciones Públicas vimos cómo ustedes promovieron pues que hubiera una terna exclusivamente de mujeres. Sí llegó una mujer finalmente, pero ¿por qué es importante el tema de paridad y desde luego la vigilancia de las designaciones públicas? Pues mira, es importante que es un derecho reconocido que las mujeres podamos tener una participación política y una representación en los espacios de decisión. Se ha venido avanzando en México en los espacios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Cada mes van más los espacios que son paritarios y el Poder Judicial en sus distintos niveles, pues tiene un rezago muy importante. Entonces, cuando nosotros revisamos los datos de, ¿no?, esta subrepresentación, y yo diría esta discriminación estructural, pero por mucho tiempo, pues nos parecía que no podía permitirse que un órgano que tiene que velar por la justicia y por los derechos humanos, su composición, pues no esté encaminada justamente a esta representación de una parte importante de la población. Por eso empezamos a colocar este tema y pues ahora se da un paso importante. Son 4 mujeres las que conforman que van a conformar el pleno de 11 ministros, pero que ¿no? Desde su conformación, pues tardó casi 135 años para que hubiera una primer mujer desde que se creó y después de 50 años, pues vamos a ver un pasito que se encamina más a la paridad. Pero nos parece que ese no era como el único punto, es decir, sí visibilizar que hay una discriminación estructural en el Poder Judicial y que es importante que más mujeres lleguen en los distintos espacios, pero digamos, aplicado también para mujeres y hombres, nos parece importante que vayamos cuidando los perfiles, como en ambos sentidos, y que vayamos garantizando también mayor diversidad de geografías, de visiones, de escuelas, de grupos de población, ¿no? Es decir, hay como una concentración, no solamente en la Suprema Corte, sino en las distintas responsabilidades públicas, y parecería que se va perpetuando el privilegio, y al final, pues no tendría que ser así, sino que más bien tendríamos en un contexto de igualdad y no discriminación, la posibilidad de acceder cualquier persona que cubra con la trayectoria, con los méritos, de poder acceder a estas altas responsabilidades públicas. María José, ¿tú cómo ves este tema? ¿Es un avance hacia la paridad? Es imprescindible, desde luego, que haya más representación política de las mujeres, no solamente en la Corte, también en el Poder Judicial y, desde luego, en la vida pública. ¿Qué decir sobre esta designación y qué retos encuentras más sobre este tema de paridad?
Bueno, yo en lo particular sí me parece bueno la representación de 4 de 11 ministros, pero sí me parece, sigue pareciendo preocupante el porcentaje global. Yo no sé, pero en términos generales los números son preocupantes. En América Latina solamente tenemos la representación en jueces, magistradas y ministros del 32.1%, y a nivel México solo el 18.2%. En todo el Poder Judicial, incluyendo solo los cargos de jueces, ministros o magistrados, únicamente las mujeres no pasamos del 30% y los hombres siempre han tenido el 70% de la designación de sus puestos. Yo, trabajando dentro del Poder Judicial, puedo observar que somos en su mayoría mujeres las que ocupamos puestos inferiores, pero las que son nuestros jefes, magistrados, jueces y en este caso ministros, siempre los que ocupan el puesto de poder son los hombres. Yo no estoy diciendo estoy de acuerdo con la sociedad civil, no es que esté representada o queramos que en su totalidad sean mujeres. Lo que sí queremos es que quien los represente sea la idónea y que sea la que representa a la sociedad en general. Que sea, sí, tienen que ver que tiene que tener un antecedente bueno profesionalmente y se tienen que ver las fobias y las filiaciones partidistas para que entonces podamos concluir que es la persona adecuada que nos está representando y llevar más mujeres a la corte, pero con un adecuado perfil, porque en lo particular no me gustaría ver una mujer panista que, por ejemplo, cuando se dio la votación del aborto estuviera en contra. Yo creo que debe ser una mujer antipartidista en ese sentido de a las decisiones que está tomando que sean para que no sean perjuicio de la sociedad, sino contrario a eso, sino que sea para contribuir a todos los derechos que tenemos las mujeres en ese sentido. Arturo, ¿tú cómo ves lo que dicen Itzel y María José? María José toca un punto que es el tema de la despenalización del aborto, un tema que se ha discutido recientemente en la Suprema Corte de Justicia y el que Loretta Ortiz pues tendrá que también mostrar y tomar una postura al respecto. ¿Qué decir sobre el tema de paridad? ¿Cómo lo ves tú? También habrá la posibilidad, quizá ahora con la llegada de Loretta, más posibilidades de que sea una mujer quien ocupe la presidencia de la Suprema Corte cuando Arturo Saldívar concluya su periodo el próximo año. Sería extraordinario que una mujer ocupara la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más me daría muchísimo gusto. Además, que una jueza constitucional nos presidiera sería extraordinario. Recordemos que el 6 de junio de 2019 se publicó la reforma de paridad total. Sin embargo, no incluyó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por alguna extraña razón. La reforma de paridad total no le encuentro alguna lógica. Quizás a los abogados o las abogadas digan no, o los políticos o las políticas digan no, pues es que hay que cuidar porque si no tenemos una corte así. Yo creo que no hay justificación. La corte debería ser completamente paritaria, debería presentarse una reforma constitucional para que tengan que presentarse ternas para alcanzar la paridad. Nunca va a estar 50-50 porque tenemos 11 ministras y ministros. Pero es fundamental que las mujeres participen en la vida pública. Ahora tenemos 50 y 50% de mujeres en la Cámara de Diputados. Eso es un avance siempre significativo que se le dé voz a las mayorías, a las minorías, a los grupos en situación de vulnerabilidad. Yo me siento realmente un poco incómodo hablando de esto porque hablo desde el privilegio. Pero las mujeres deben participar y somos nosotros. Tenemos el deber de no obstaculizar. Tenemos los hombres el deber de no silenciar a las mujeres y que ellas sean las protagonistas de su propia lucha. Creo que eso es lo más importante para nosotros, esa es la reflexión. Porque no me siento cómodo hablando de feminismo siendo hombre. Quienes deben tener la palabra son las mujeres. Y vale la pena también preguntarse si históricamente ha habido plenos de la Suprema Corte compuestos únicamente por hombres. ¿Por qué no una Suprema Corte solamente de mujeres? Javier, ¿qué decir al respecto? Reacciones a lo que ponen ya sobre la mesa les compañeros. No, a ver, yo creo que es indiscutible que es histórico tener a 4 mujeres en la Corte. Creo que ese es un avance innegable. Como lo decían, no necesariamente esto es la aplicación a rajatabla, ¿no? Digamos, de alguna disposición constitucional, porque es cierto que esta reforma de paridad total, que fue muy importante, de manera deliberada no habla del caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Digamos, la paridad está pensada mucho más para los otros cargos judiciales, no para la Corte. Creo que esa es una omisión importante. Y la verdad, creo que aquí sí el presidente López Obrador dejó pasar una enorme oportunidad. O sea, si él hubiera mandado
una terna solo conformada con mujeres. Creo que hubiera mandado la señal clara de ese compromiso de avanzar hacia la paridad. Creo que es una pena que se haya incluido a Bernardo Batis, ¿no? Porque de nueva cuenta, o sea, creo que él, digamos, tenía todavía una cercanía mayor, digamos, con Morena y con la izquierda. O sea, él es una persona que ha sido varias veces candidato, fue diputado constituyente, cercanísimo al presidente de la República. Creo que tiene sus méritos como político partidista, pero claramente no es un perfil que genere, digamos, una confianza de independencia, ¿no? María José decía, a mí no me gustaría ver a una mujer panista en la Corte. Bueno, creo que a muchas personas no nos gustaría ver perfiles abiertamente partidistas en la Corte, ¿no? Lo que quisiéramos ver son, sí, como decía Itzel, creo que personas con una diversidad de opiniones que reflejen de alguna manera la pluralidad del pensamiento en México, ¿no? O sea, es cierto que vamos muy bien en género, pero sí creo que si vemos, digamos, de dónde provienen las ministras y ministros, pues vamos a ver que la mayoría viene de la ciudad de México. La diversidad de las universidades es todavía limitada. Creo que todavía estamos muy lejos de tener una discusión seria sobre las diferentes filosofías judiciales que nos gustaría ver representadas en la Corte, y yo creo que ahí, de nuevo, se pudo haber mandado una buena señal. Por desgracia no se mandó, pero yo no puedo más que celebrar. Ojalá la siguiente designación o incluso las siguientes 2 sean de mujeres, para que terminemos por lo menos con 5 o con 6 mujeres. Yo creo que para 2024 eso es a lo que a muchos nos gustaría ver. A ver, nos queda 1 minuto para cerrar el programa. Arturo, habías levantado la mano, adelante. Sí, no, es fundamental que contemos con más mujeres en el Poder Judicial, sobre todo en la Suprema Corte, porque las mujeres tienen otras visiones, las mujeres, y sobre todo también lo que decía Javier, durante los últimos años existió en nuestro país existe un cierto elitismo académico, y es importante que se empiecen a incorporar nuevas visiones dentro de la Corte, como lo decía, de diversos pensamientos jurídicos, incluso ahora que estamos entrando a una esfera de la izquierda y un nuevo entendimiento pues tratar de comprender todos estos fenómenos. ¿Y qué tal? ¿Por qué no? En 2024 el próximo presidente designe, estoy seguro que existe, una mujer indígena, abogada, capaz de ser jueza constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y el día que eso ocurra, lo celebraré extraordinariamente. Y una mujer presidenta de México también. Se nos acabó el tiempo del programa. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Tenemos que hacer una pausa y sin duda tendremos que retomar el tema para seguirlo discutiendo. Vamos a hacer un corte y regresamos con la paparrucha. Y para despedirnos también de las y los panelistas, no te vayas.